Mi esposo canceló nuestra luna de miel para irse con su madre, pero cuando descubrieron dónde estaba yo realmente, su familia entera quedó destrozada, y él terminó suplicando perdón. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y chestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando un montón de cosas sobre mí misma, sobre lo que permití, y sobre cómo casi pierdo mi dignidad completa por querer ser la esposa perfecta. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Andrew hace como 3 años en un evento de networking, ya sabes, de esos que organizan en hoteles donde todos están medio incómodos con sus copas de vino barato pretendiendo que realmente quieren estar ahí. Él era arquitecto, tenía 27 en ese momento, y la verdad es que me pareció encantador, tipo realmente atento y caballeroso, de esos que te abren la puerta y preguntan cómo estuvo tu día, y parecen genuinamente interesados en la respuesta. Salimos por casi 2 años antes de casarnos, y honestamente todo parecía bastante normal al principio. Conocí a su familia como a los 3 meses de estar saliendo, su mamá, Dorothy se llamaba, y desde el primer momento tuve esa sensación rara en el estómago, ya sabes, como cuando conoces a alguien y algo en tu cerebro te dice, cuidado con esta persona, pero tú ignoras la señal porque quieres que las cosas funcionen. Dorothy era de esas mujeres que sonríen todo el tiempo, pero sus ojos no sonríen, ¿me explico? Y tenía esa costumbre de hacer comentarios que técnicamente no son insultos, pero te hacen sentir como basura. Tipo me decía cosas como, ¡ay, qué lindo tu vestido! Es muy valiente de tu parte usar ese color con tu tono de piel. O qué interesante que trabajes en marketing. Andrew siempre decía que quería una esposa con una carrera más tradicional. Cosas así, constantes, pero siempre con esa sonrisa pegada en la cara. Mi familia era completamente diferente. O sea, mis padres Edward y Margaret eran lo más cálido y acogedor que te puedas imaginar. Yo soy la hija mayor de 3 hermanos, y crecí en un ambiente donde nos decían que podíamos ser lo que quisiéramos, donde había apoyo incondicional y conversaciones honestas en la mesa del comedor. Mirando hacia atrás, creo que por eso me convertí en lo que mi mamá llama una people pleaser, alguien que siempre quiere que todos estén contentos y felices. Especialmente yo, como la mayor, sentía que era mi trabajo mantener la paz y asegurarme de que nadie se sintiera mal. Eso básicamente me preparó perfectamente para ser manipulada más adelante. Pero bueno, no podía saberlo en ese momento. Durante esos casi 2 años de noviazgo, Andrew era súper atento conmigo cuando estábamos solos, pero cada vez que su familia estaba presente, era como si se convirtiera en otra persona. Se ponía tenso, dejaba de tomarme la mano, y básicamente hacía todo lo que Dorothy decía sin cuestionarlo. Yo se lo mencioné un par de veces, tipo, oye, amor, siento que tu mamá es medio controladora, ¿no crees? Pero él siempre lo minimizaba. Decía cosas como, ay, Hannah, así es mi familia. Son muy unidos. Deberías sentirte afortunada de que quieran incluirte tanto. Y yo, siendo la idiota complaciente que era, pensaba, bueno, tal vez tiene razón, tal vez estoy exagerando, tal vez así, son las familias cercanas. Nos comprometimos en diciembre, y honestamente fue lindo. Él organizó toda una cosa con velas en la playa, y un fotógrafo escondido, muy Instagram-worthy, y yo estaba feliz porque pensaba que finalmente íbamos a construir nuestra propia familia, nuestra propia vida juntos lejos de la influencia de Dorothy. Qué ingenua fui, en serio. La planificación de la boda fue básicamente Dorothy, tomando todas las decisiones mientras yo asentía con la cabeza como una marioneta. Ella escogió el lugar, un country club, donde su familia había sido miembro por generaciones, el menú comida, que a mí no me gustaba pero que era tradicional en su familia, hasta el color de las flores y el estilo de mi vestido. Cada vez que yo intentaba sugerir algo, Andrew decía a Hannah, mi mamá tiene experiencia con estas cosas, solo déjala ayudar, ¿está bien? Y yo lo dejaba, porque otra vez, people pleaser, y porque pensaba que una vez que estuviéramos casados las cosas cambiarían. La boda fue en julio, hace como 8 meses ahora, y fue exactamente lo que Dorothy quería. Había como 300 invitados, la mayoría familia y amigos de Andrew, mientras que yo apenas pude invitar a 50 personas. Mi mejor amiga Courtney estaba ahí. Ella trabaja en finanzas, y es básicamente lo opuesto a mí, súper directa y sin filtro. Y recuerdo que me dijo en el baño durante la recepción, Hannah, todavía hay tiempo de salir corriendo. Este matrimonio se siente más como una fusión corporativa que como una celebración de amor. Yo me reí y le dije que estaba exagerando, pero parte de mí sabía que tenía razón, solo que no quería admitirlo. La luna de miel estaba planeada para Bali. Íbamos a estar 2 semanas en un resort increíble, y yo estaba súper emocionada porque, finalmente íbamos a tener tiempo a solas,
lejos de Dorothy y toda su familia. Teníamos el vuelo reservado para el día después de la boda. Tipo salíamos a las 8 de la noche. Y yo ya tenía todo empacado. Había investigado todos los lugares que quería visitar, los templos, las playas, los restaurantes, todo. Estaba literalmente contando las horas. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Estábamos en nuestra casa. Habíamos comprado una casa juntos, 3 meses antes de la boda. Otro error gigante. Y yo estaba terminando de empacar. Eran como las 7 de la tarde, 1 hora antes de que tuviéramos que salir al aeropuerto, y Andrew entró a la habitación con esa cara que pones cuando estás a punto de decir algo que sabes que va a causar problemas. Hannah, dijo, necesito hablar contigo sobre la luna de miel. Y yo pensé que tal vez había un problema con el hotel o algo así, nada grave, pero lo que salió de su boca fue tan absurdo que honestamente pensé que estaba bromeando. Al principio, mi familia decidió que sería mejor si ellos vienen a Bali con nosotros, dijo, como si estuviera anunciando el clima. Y continuó. Así que básicamente ellos van a usar los boletos que teníamos reservados, y tú te vas a quedar aquí en casa porque alguien necesita limpiar todo el desorden de la boda y organizar los regalos y escribir las notas de agradecimiento. Yo me quedé ahí parada, literalmente con un vestido de verano en la mano, tratando de procesar si había escuchado correctamente. Perdón, ¿qué? Fue lo único que pude decir. Y él, con la cara más seria del mundo, repitió lo mismo pero con más detalles, tipo que su mamá Dorothy había decidido que la luna de miel era un desperdicio de dinero solo para nosotros dos, que era más práctico que toda la familia fuera, y que yo me quedara haciendo las cosas de la casa, porque de todos modos alguien tenía que hacerlas. Me explicó. Y cuando digo explicó, lo pongo entre comillas, gigantes, que Dorothy había dicho que yo como la nueva nuera necesitaba demostrar mi compromiso con la familia haciendo estos sacrificios, y que además ella nunca había ido a Bali y siempre había querido ir, entonces era perfecto, todos ganaban. Todos excepto yo, claramente. Pero eso parecía irrelevante para Andrew. Le pregunté si estaba jodiendo. Tipo, literalmente le dije, Andrew, estás bromeando, ¿verdad? Porque esto no puede ser real. Y él se molestó, se puso todo defensivo, y dijo que yo estaba siendo egoísta, que su familia era importante, y que si realmente lo amaba, entendería que a veces hay que hacer sacrificios por la familia. Yo sentía como si estuviera en una dimensión alterna. En serio, como si hubiera entrado a un universo paralelo donde esto era normal y aceptable. Traté de razonar con él. Le dije que esto era nuestra luna de miel, que se supone que es para la pareja, que llevar a su familia entera era ridículo, y que pedirme que me quedara en casa haciendo quehaceres era básicamente tratarme como una sirvienta. Él solo seguía diciendo que yo no entendía la importancia de la familia, que estaba siendo dramática, y que si no estaba dispuesta a hacer esto entonces, tal vez habíamos cometido un error al casarnos. Esa última frase me dolió, no voy a mentir, pero también fue como un switch que se activó en mi cerebro. Algo en mí, tal vez el último rastro de dignidad que me quedaba, dijo, no, esto no está bien. Y en lugar de seguir discutiendo, o peor aún, quedarme en casa como una idiota, mientras mi esposo se iba de vacaciones con su mamá en nuestra luna de miel, tomé una decisión. Le dije, está bien, Andrew, tienes razón, tú ve con tu familia, y yo me quedo aquí. Él se relajó inmediatamente, pensó que había ganado, y se fue a terminar de empacar sus cosas mientras yo me quedé en la habitación, temblando de rabia pero también con una claridad mental que no había tenido en meses. En cuanto él salió de la casa camino al aeropuerto con sus maletas. Ni siquiera se despidió bien, solo dijo algo como, nos vemos en 2 semanas, asegúrate de que la casa esté impecable. Yo saqué mi laptop y reservé el primer vuelo que encontré. No iba a quedarme en esa casa haciendo lo que Dorothy quería, de ninguna manera. Mis padres tienen una casa de vacaciones en Maui, Hawái, y aunque usualmente la rentan durante el verano, ese mes estaba libre. Los llamé, les expliqué lo que había pasado. Mi mamá, Margaret, literalmente gritó. ¿Qué? En el teléfono, pensé que se iba a desmayar, y me dijeron que por supuesto que fuera a Hawái, que la casa era mía por el tiempo que necesitara. Empaqué una maleta nueva con mis cosas. Dejé todos los regalos de boda exactamente donde estaban. Ni siquiera limpié los platos de esa mañana, y me fui al aeropuerto. Compré un boleto a Maui que salía a las 11 de la noche, y mientras esperaba en la sala de embarque apagué mi teléfono. No quería que Andrew me rastreara o me llamara o me mandara mensajes, quería paz, quería silencio, quería tiempo para pensar en qué demonios acababa de pasar con mi vida. Esas 2 semanas en Maui fueron, no sé cómo describirlo, como despertar de un sueño muy largo y muy malo. La casa de mis padres está literalmente frente a la playa,
Tiene esa vista increíble donde puedes ver el amanecer todos los días, y yo me despertaba tipo 6 de la mañana sin alarma, algo que nunca me pasaba, y salía a caminar por la playa con un café. No hablé con nadie durante la primera semana, solo yo, el océano y mis pensamientos. Hice cosas que nunca había hecho. Tomé clases de surf. Resultó que soy terrible, pero me divertí intentándolo. Leí como 5 libros. Cociné comidas elaboradas solo para mí, y básicamente me di permiso de existir, sin estar constantemente preocupada por complacer a alguien más. Fue en esa segunda semana que realmente procesé lo que había pasado. No solo el incidente de la luna de miel, sino todo, los 2 años de minimizar mis propias necesidades, de dejar que Dorothy tomara decisiones por mí, de ignorar todas las señales rojas que Courtney y mis padres habían tratado de señalarme. Me di cuenta de que Andrew nunca me había defendido, ni una sola vez, ante su familia. Cada vez que Dorothy hacía un comentario hiriente, él se quedaba callado o peor, se reía y decía que era solo su sentido del humor. Cada vez que yo quería hacer algo diferente, él me convencía de que siguiéramos lo que su familia quería. Yo no era su esposa, era una extensión de lo que Dorothy quería que fuera, y él estaba perfectamente cómodo con ese arreglo. Encendí mi teléfono en el día 14, justo antes de volver a casa, y oh, Dios mío, tenía como 300 mensajes, tal vez más, no los conté todos. Andrew había mandado como 50 mensajes, progresando desde ¿dónde estás? Hasta ¿cómo te atreves a avergonzarme así? Dorothy había mandado mensajes diciendo que era una vergüenza para la familia, que cómo me atrevía a desaparecer así, que le debía una disculpa a Andrew por arruinar su luna de miel con su familia irónico, ¿no? Había mensajes de Samantha también. Ella era hermana de Andrew, y sus mensajes eran básicamente insultos directos, llamándome egoísta, inmadura, diciendo que mi familia claramente no me había enseñado modales ni respeto, cosas así. Lo que más me impactó fue que ni un solo mensaje decía: «Estoy preocupado por ti. ¿Estás bien? ¿Estás segura?». Todo era sobre cómo yo los había ofendido, cómo había sido irrespetuosa, cómo necesitaba disculparme inmediatamente. Ni siquiera Andrew, mi esposo de 2 semanas, había mandado un mensaje preguntando si estaba viva o muerta. Solo estaba enojado porque lo había hecho quedar mal con su familia. Volví a casa, bueno, a la casa que técnicamente compartía con Andrew, pero no me quedé ahí. Fui directamente a la casa de Courtney, mi amiga que trabaja en finanzas, y le pedí si podía quedarme con ella unos días. Mientras pensaba qué hacer, ella obviamente dijo que sí, y esa noche me hizo un gin tonic enorme mientras yo le contaba todo. Courtney no es de las personas que endulzan las cosas, y me dijo directamente: «Hannah, este matrimonio está muerto, lo sabes, ¿verdad? No hay manera de que vuelvas con ese hombre y su familia de locos». Y yo sabía que tenía razón, pero todavía tenía esa parte de mí que pensaba: tal vez puedo arreglarlo, tal vez si hablo con Andrew las cosas pueden mejorar. Esa ilusión se rompió completamente como 3 días después, cuando Dorothy y Samantha aparecieron en la casa de mis padres. Mis padres estaban ahí. Era un sábado por la mañana, y aparentemente Dorothy había averiguado dónde vivían y decidió ir a confrontarlos. Mi mamá me llamó inmediatamente. Estaba súper alterada, y me contó que Dorothy había llegado con Samantha, y básicamente había causado una escena en el frente de la casa, gritando que yo era una vergüenza, que mis padres me habían criado para ser una esposa terrible, que le debía una disculpa a toda la familia de Andrew. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue súper humillante para mis padres, y mi papá Edward, que es la persona más tranquila del mundo, literalmente tuvo que amenazar con llamar a la policía para que se fueran. Eso fue lo que me hizo entender que esto no era solo sobre Andrew, siendo un mal esposo. Esto era sobre toda una familia tóxica que pensaba que podían tratarme como propiedad, como alguien sin derechos ni voz propia. Llamé a Andrew esa tarde, y fue probablemente la primera vez en nuestra relación que hablé sin filtro. Le dije exactamente lo que pensaba, que su familia estaba completamente fuera de control, que lo que me había pedido hacer con la luna de miel era absurdo y abusivo, que su madre no tenía derecho de aparecer en la casa de mis padres a causar escenas. Él, predeciblemente, se puso defensivo. Dijo que yo había empezado todo al desaparecer sin decir nada, que era mi culpa que su familia estuviera enojada. Y entonces dije algo que creo sorprendió a los dos. Le dije a Andrew: «No voy a disculparme. Si alguien debe disculparse, es tu familia, conmigo y con mis padres, y hasta que eso pase, no voy a hablar contigo ni voy a volver a esa casa». Hubo silencio del otro lado. Creo que esperaba que yo cediera como siempre, y cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, empezó a gritar, diciendo que quién me creía que era,
que él nunca iba a obligar a su familia a disculparse conmigo, que yo era la que estaba equivocada. Colgué y bloqueé su número. Me mudé de vuelta con mis padres esa semana. No me sentía segura en casa de Courtney porque Dorothy claramente estaba dispuesta a aparecer en lugares para confrontarme, y pensé que con mis padres al menos había cierta protección. Mi papá hasta instaló cámaras nuevas en la casa. Tipo estaba preocupado de que la situación escalara más, y honestamente yo también estaba preocupada. Andrew y su familia claramente no entendían límites. Fue como una semana después que algo súper raro pasó. Estaba en un café cerca de la casa de mis padres, trabajando en mi laptop, y una mujer como de mi edad se me acercó. Me dijo disculpa. ¿Tú eres Hannah? Yo me asusté un poco. Pensé que tal vez era otra persona de la familia de Andrew, pero ella rápidamente dijo, no, no te preocupes, no soy nadie malo, me llamo Pam, y yo salí con Andrew hace como 4 años. Y entonces se sentó y me contó una historia que básicamente era idéntica a la mía, solo que en su versión, Dorothy había decidido que ella no era suficientemente buena para Andrew porque no venía de una familia con dinero y básicamente habían hecho su vida imposible hasta que ella terminó la relación. Pam me dijo que había visto algo sobre mi situación en redes sociales. Aparentemente Samantha había hecho posts vagos sobre una nuera terrible que había abandonado a su hermano, súper madura de su parte, y quiso buscarme para advertirme que esta familia no iba a parar, que iban a hacer mi vida miserable hasta que yo me fuera o me sometiera completamente a lo que Dorothy quería. Me mostró mensajes viejos que había guardado, mensajes de Dorothy diciéndole que no era suficiente para su hijo, que debería estar agradecida de que Andrew siquiera la mirara, cosas horribles, y me dijo que la mejor decisión que había tomado en su vida fue alejarse de esa familia, que si ella no lo hubiera hecho, probablemente ahora estaría igual de miserable que yo. Hablar con Pam fue como el último empujón que necesitaba. Contraté a un abogado esa semana, un tipo que me recomendó mi papá. Se llamaba Michael Ross y se especializaba en divorcios. Le conté toda la situación. Él tomó notas por como 1 hora, y al final me dijo lo que creo ya sabía, que esto era claramente un caso de incompatibilidad fundamental, que no había comunidad de bienes complicada, porque apenas llevábamos casados 3 semanas, y que podíamos hacer todo el proceso relativamente rápido si Andrew cooperaba. La palabra clave siendo sí. Firmé los papeles de divorcio y Michael los mandó a Andrew. La respuesta fue, predeciblemente, dramática. Andrew apareció en la fiesta de cumpleaños de Courtney como una semana después. Yo estaba ahí con varios amigos. Era en un bar, y él literalmente entró gritando, ¿Dónde está Hannah? Necesito hablar con Hannah. Courtney intentó sacarlo, pero él la empujó no fuerte. Pero igual, no puedes estar empujando gente. Y llegó hasta donde yo estaba. Tenía la cara roja. Estaba sudando. Se veía completamente descontrolado, y empezó a gritarme ahí en medio del bar lleno de gente. Decía que cómo me atrevía a pedir el divorcio, que yo había arruinado su vida, que su familia estaba devastada, que él había hecho todo por mí y yo era una malagradecida. La gente nos estaba mirando. Algunos sacaron sus teléfonos. Fue súper incómodo y aterrador, honestamente. Y entonces dijo algo que reveló exactamente qué tipo de persona era. Gritó, «Seguro ya estás cogiendo con alguien más. Apuesto a que por eso te fuiste a Hawái, para estar con tu amante. Eres una puta». Y señaló a un amigo mío, Daniel, que estaba parado cerca, y trató de ir hacia él como si fuera a pegarle. Daniel no había hecho nada, literalmente solo estaba ahí tomando una cerveza, pero Andrew en su cabeza había creado toda esta narrativa de que yo lo estaba engañando. Los amigos de Courtney lo agarraron antes de que pudiera tocar a Daniel, y lo sacaron del bar. Llamamos a la policía, pero para cuando llegaron, Andrew ya se había ido, y los oficiales dijeron que sin que él estuviera ahí no podían hacer mucho. Solo documentaron el incidente por si acaso necesitábamos una orden de restricción después. Esa noche, cuando llegué a casa de mis padres, llamé a Dorothy directamente. Sé que suena loco, pero estaba tan harta de todo que sentí que tenía que hacer algo drástico. Cuando ella contestó y empezó a decir algo, la interrumpí y le dije, «Dorothy, escúchame bien, porque solo voy a decir esto una vez. Si Andrew se vuelve a acercar a mí, a mis amigos o a mi familia, voy a pedir una orden de restricción, y esa orden va a estar en su récord permanentemente, lo que va a arruinar sus posibilidades de avanzar en su carrera como arquitecto, porque vas a necesitar licencias y permisos y esas cosas, y tener una orden de restricción no se ve bien». Y le dije que si ella o Samantha volvían a aparecer en la casa de mis padres, iba a hacer lo mismo contra ellas. Hubo silencio del otro lado. Creo que fue la primera vez que alguien le había hablado así a Dorothy,
y luego colgó sin decir nada. Pero funcionó. Porque 2 días después Michael me llamó diciendo que Andrew había firmado los papeles de divorcio. Sin pelear nada, sin pedir negociaciones, solo los firmó. Michael dijo que probablemente Dorothy lo había obligado a firmar, para evitar el escándalo de una orden de restricción, y honestamente no me importaba la razón, solo estaba aliviada de que hubiera acabado. El divorcio se finalizó hace como 2 meses. Todo el proceso tomó menos de 6 meses, lo cual es bastante rápido. No tuve que ver a Andrew ni una vez durante todo el proceso. Michael manejó todo, y básicamente cada uno se quedó con lo que había traído al matrimonio. Yo me mudé de vuelta a un apartamento propio el mes pasado. Es más pequeño que la casa donde vivía con Andrew, pero es mío. ¿Y hay algo liberador en eso? En estar en un espacio que es completamente tuyo sin la sombra de nadie más. La semana pasada encontré una caja con cosas de la boda, fotos y algunos regalos pequeños que había guardado, y las tiré todas. Courtney estaba conmigo, y dijo, ¿estás segura? Y yo le dije que sí, que no quería ningún recordatorio de ese capítulo de mi vida. Es raro, estuve casada técnicamente por 8 meses, pero realmente solo fueron como 3 semanas antes de que todo explotara, y a veces siento que fue todo una pesadilla extraña más que una parte real de mi vida. Mi mamá me preguntó hace unos días si me arrepentía de haberme casado con Andrew, y tuve que pensar la respuesta porque es complicado. Por un lado sí, claramente fue un error gigante. Pero por otro lado, aprendí mucho sobre mí misma, sobre qué estoy dispuesta a tolerar y qué no, sobre la importancia de escuchar esas vocecitas en tu cabeza que te dicen algo está mal aquí. Aprendí que ser amable y complaciente no significa dejar que la gente te trate como basura, y que a veces la decisión más valiente que puedes tomar es decir, no, esto no está bien, y me voy. Todavía estoy procesando todo, la verdad. Todavía hay días donde pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes, si Andrew hubiera sido capaz de poner límites con su familia, si Dorothy hubiera sido una persona menos controladora, si yo hubiera hablado más fuerte desde el principio. Pero supongo que no sirve de nada pensar en esos. ¿Qué hubiera pasado? Lo que pasó ya pasó, y ahora solo puedo seguir adelante. Empecé terapia hace un mes. Mi terapeuta dice que tengo tendencias de codependencia, que necesito trabajar, que mi necesidad de complacer a otros probablemente viene de mi rol como hija mayor, y estamos trabajando en eso. Es un proceso, pero me siento mejor cada día, más yo misma, más en control de mi vida, y eso, al final del día, es lo que importa.